Hola, les voy a grabar ahora la segunda parte de la ayudantía. Había dicho que les iba a subir este ejercicio, o sea, la pauta. El ejercicio que hice en la primera parte de la ayudantía fue el ejercicio 1. Y dije que les escribiría o les explicaría mejor el ejercicio del examen del año pasado, la pregunta 3. Porque no estaban bien descrito lo que era cada cosa, y todo eso. Entonces dije que lo iba a hacer paso a paso, mostrar el ejercicio en la misma pauta, solo que haciéndolo me di cuenta que es tal vez un poco más complejo de lo que había pensado. Entonces les voy a grabar esta ayudantía para explicarles un poco. Bueno, lo que nos piden es un canal rectangular de hormigón muy largo. Se establece un flujo uniforme donde el n de Manning es 0,015. El canal termina en una caída libre. Eh, en una cierta sección del canal, alejada de los extremos, se coloca una compuerta, tal como se aprecia en la figura. Eh, Se me fue poner la figura, eso lo voy a agregar. Eh, Mentira, esta figura. Eh, a eso, ¿qué más? Bueno, tenemos un caudal de 20 metros cúbicos, una pendiente de fondo de 0,3%, un ancho basal de 3 metros y una apertura de compuerta, el A de la compuerta, de 1,5 metros. Como dije, este ejercicio es del examen del 2019, segundo semestre. Como hint nos dan el coeficiente de contracción, que si no se sacaba una tabla, como vimos en la ayudantía 12. Bueno, en la pregunta A es graficar cualitativamente el eje hidráulico. La pregunta B es determinar si es que va a haber un resalto, en qué posición ocurre este resalto, la longitud, la ubicación, la longitud del resalto y la energía disipada del resalto, y graficarlo. Eh, ¿Qué alto recomendaría para la compuerta? Y el alto de la compuerta significa, voy a volver al dibujo, eh, esta altura de acá arriba, esto qué tan alto tiene que ser el muro para que el agua no pase por encima. Eh, y para la pregunta D, eh, ¿con qué apertura de la compuerta se genera un cambio de escurrimiento de aguas abajo? Bueno, es una pequeña explicación que lo saqué de la misma pauta. Bueno, aquí están los datos que nos estaban dando: el caudal, la pendiente de fondo, eh, el n de Manning, el B0, el ancho basal, la apertura de la compuerta. A es la profundidad es esta altura de acá. Y el coeficiente de contracción, que como había mostrado anteriormente, el chorro que sale con el coeficiente, o sea, que sale debajo de la compuerta, es igual a la apertura de la puerta por su coeficiente de contracción. Eh, la multiplicación de esto nos da el chorro. Ustedes en la prueba 2, que también les recomiendo hacer el ejercicio de nuevo, si es que no lo hicieron, obtienen... Tengo que saber todo eso. eh, Obtienen directamente la apertura, o sea, el chorro. En este caso hay que calcularlo. Y para eso es la apertura por el coeficiente de contracción. El resto es bien similar a lo que ustedes tenían que hacer en la prueba. Eh, bueno, un par de detalles más. Bueno, en la pregunta A, para graficar cualitativamente el eje hidráulico, es decir, no hay que calcularlo, pero sí tenemos que tener una idea de cómo va a ser. Siempre lo primero que se hace en prácticamente todos los ejercicios de canales es definir qué tipo de pendiente tenemos. Para definir el tipo de pendiente necesitamos calcular la altura crítica y la altura normal. Para calcular la altura normal vamos a usar la ecuación de Manning, como siempre, donde vamos a, para un régimen uniforme, utilizar la pendiente superficial, o sea, la pendiente de fondo. Y nos va a quedar dentro de la incógnita, dentro del A, que tenemos la base, en este caso rectangular. Entonces el área se calcula como la altura del agua por la base. Eh, Después el diámetro hidráulico, radio hidráulico, no me acuerdo cuál era, pero eso es área partido en perímetro mojado. Eh, Área, perímetro mojado para sección rectangular. Las unidades, como siempre les digo, esas son solo por el tema del ejercicio que lo resuelve. Eh, y se itera sobre esto, como lo hemos visto en Excel,
obteniendo así la altura normal, que nos va a dar de 2 metros. Para la altura crítica, también para calcular la altura crítica, siempre fruto igual a 1, dado que es, y solo dado que es una sección rectangular, se puede usar esta fórmula, que es despejando el I crítico de toda esta ecuación de este lado, y obtenemos una altura crítica de 1.65 metros, 66 metros. Por ende, vemos que la altura crítica es menor que la altura normal, por lo tanto tenemos una pendiente suave. Hasta aquí no deberían tener ustedes ningún problema. A ver, dado que la apertura de la compuerta es menor que la altura de escurrimiento crítico, la pendiente del canal es suave. Debido a la compuerta, debido a que a la compuerta, el eje antes a ver dónde tengo el dibujo, el eje acá era escurrimiento normal, o sea, a lo largo de todo el canal es escurrimiento normal, solo que ponemos la compuerta. Entonces, la compuerta va a obligar que aquí hay eje normal, que aquí abajo salga el agua como un chorro a una altura súper crítica y después vuelva a ser una altura normal. Eh, Similar a esto, a lo que ustedes habían visto. Es un ejercicio, es un ejercicio muy similar al de la prueba. Por ende, lo que está diciendo es que la compuerta nos va a obligar que el agua pase debajo de la compuerta y eso va a obligar que salga con un chorro y ese chorro es menor que la altura crítica. Por lo tanto, en ese tramo vamos a tener un flujo súper crítico. Y al ser una pendiente suave el canal y ser muy largo, cuando tenemos un flujo súper crítico, yendo hacia abajo va a empezar a aumentar la altura y va a pasar a subcrítico. Y en el paso de supercrítico a subcrítico se va a generar un resalto. Por ende, sabemos que va a haber un resalto en la compuerta, después de la compuerta. Para dibujar el eje hidráulico, nosotros tenemos el agua, puede venir por arriba, viene por régimen uniforme sobre la altura normal. Vamos a poner un lápiz. El eje viene en la altura normal y después por la compuerta se nos puede peraltar o se nos puede abatir. Siempre se va a mantener en la zona 1 o en la zona 2. Es decir, no va a pasar debajo de la altura crítica por la compuerta, pero después de la compuerta nos va a obligar a que pase a flujo supercrítico. Después, dado que es supercrítico y va a tender a la altura normal, se tiene que generar de subcrítico a supercrítico, o sea, de supercrítico a subcrítico, se genera un resalto. Este resalto puede ser, todavía no sabemos la momenta, no sabemos nada de eso. Entonces podemos suponer, o sea, sí o sí va a haber un resalto, por pasar de supercrítico a subcrítico, y este puede ser incompleto o ahogado, lo mismo, rechazado, que va a ocurrir más adelante, o al pie, que va a ocurrir justo en el punto. Bueno, lo que había explicado en la otra ayudantía también, qué significa cada una de las letras. La primera letra es si es que tenemos régimen de río o régimen de torrente. Régimen de río es subcrítico, régimen de torrente es supercrítico. Por eso acá la altura, el eje está definido por la línea celeste, se encuentra todo el rato sobre la altura crítica, por eso va a ser subcrítico, por ende régimen de río. En este punto, el eje, la línea azul, va por debajo de la altura crítica, debido a la compuerta, por eso en ese punto es supercrítico, por eso es torrente. Y eso, la primera letra puede ser o un R o un T, es cuando les pidan clasificar el eje hidráulico. La segunda letra puede ser una P o una D, donde P corresponde a peraltado y D deprimido. ¿Sí? P significa, o sea, cuando es peraltado, para saber si es peraltado o para describir si es que nuestra línea que hicimos es peraltada, es cuando la línea va por sobre la altura normal. Si la altura normal es la que está en verde, entonces si el eje se encuentra por sobre esa línea, es peraltado. Si se encuentra por debajo de la línea, es deprimido. Igual si esto fuese la altura normal y esta la altura crítica, si es que el agua va por arriba, esto es todo peraltado, y si el agua está por abajo, da lo mismo lo que haga, es deprimido. Entonces, primera letra, como habíamos dicho, es R o T, río o torrente. La segunda es P o D, peraltado o deprimido. Y la tercera letra es siempre P, porque dice, eso va con respecto a pendiente, es río, peraltado, pendiente suave. Entonces, también puede ser pendiente fuerte. Entonces,
esta puede ser ROT, POD, esta siempre va a ser una P y esta va a ser S o F. S para pendiente suave y F para pendiente fuerte. Pendiente fuerte es cuando tenemos una altura normal menor a la altura crítica. Por eso, en este caso, siempre el agua, es decir, es independiente, estas dos letras son independientes de alguna singularidad o algo. Solo dependen de la sección del canal y del manning, de la rugosidad del canal. En cambio, las primeras dos sí dependen de dónde estamos dibujando la línea azul. Eso, si tienen más dudas, escríbanme, se los puedo explicar feliz de nuevo. Pero eso va con respecto a las letras. Entonces ustedes dicen, ya vamos a tirar una línea por acá, cuando pasa por abajo. De hecho, aquí al final, deja ese río aquí saliendo. Esto es un torrente deprimido con pendiente suave. ¿Por qué al final ocurre esta bajada? Porque en el enunciado sabemos que hay un escalón y sabemos que justo al final de un escalón, en una caída, también lo vimos en la ayudantía 12, existe aquí una altura crítica. Continuemos. Bueno, para la pregunta B, determinar si es necesario la ubicación del resalto. Como vimos, para saber la ubicación del resalto tenemos que calcular la momenta. Para calcular la momenta necesitamos dos alturas, la momenta en un punto y la momenta en el otro punto, donde tenemos que saber la altura en cada uno de los puntos. Para esto sabemos cuál es la altura del chorro de agua, porque sabemos la apertura de la puerta que nos daban arriba, de 1.5 metros, y para saber cómo sale el chorro es solo multiplicando la apertura de la puerta por el coeficiente de contracción, que en este caso no lo daban por enunciado, sino se puede obtener a través de tablas. Al tener esto, sabemos que el chorro sale con 0.9 metros de altura. Entonces, este I chorro es de 0.9 metros. Ustedes aproximadamente para la prueba, o sea, si para la prueba se evitaban este cálculo y solo les daban el chorro. Sabiendo eso, pueden calcular la momenta con ese chorro. Y también, para saber cuál es la momenta, para compararlo con la otra momenta, necesitamos una momenta después del resalto. Y vamos a suponer que está harto después del resalto y va a ser con la altura normal. Entonces calculamos la momenta con el chorro y calculamos la momenta con la altura normal, para determinar si es que el resalto va a estar más apegado hacia arriba o va a estar más apegado hacia abajo, dependiendo cuál momenta es mayor. Entonces calculamos la momenta con la ecuación de momenta que habíamos visto antes, donde la velocidad, o sea, el área de velocidad y la área de presión, en estos casos siempre va a ser igual. Calculamos la momenta, y para la momenta en chorro nos da 16 metros cúbicos, y para la momenta en el tramo con altura normal, acá atrás, la momenta nos va a dar de 12,8. Por ende, sabemos que la momenta del chorro es mayor que la momenta del N. Por esto, sabemos momenta 1 mayor que momenta 2, el resalto va a ser rechazado. ¿Qué significa que sea rechazado? Esto también lo mostré en una ayudantía. Si tenemos un resalto, ayudantía 9 me parece también. No, la ayudantía no lo tengo abierto. Pero si tenemos un resalto rechazado, esto se lo podría escribir. Si tenemos un resalto rechazado, nuestro I2 del resalto va a ser igual al I después del resalto, al IN, con el que calculamos la segunda momenta. Entonces, ya que la segunda momenta la calculamos con este IN, nuestro I2 del resalto va a ser igual a IN. El I2 me estoy refiriendo a, en la ecuación del resalto, podríamos ver la altura 1 y la altura 2, que es justo antes del resalto y justo después del resalto. Vamos a escribir rechazado. Si es que es ahogado, sabemos que nuestro I1 del resalto va a ser igual al I anterior. En este caso va a ser, solo en este caso, I chorro. ¿Ya? Ahogado, ¿cómo se escribe? Ahogado, supongo que está bien escrito. Eso. Y si es al pie, deberían ser
deberían estar ambas, deberían ser las dos cosas. Al pie, I2 es igual a IN, I1 es igual a chorro. Ya, eso siempre se va a cumplir. O sea, obviamente el chorro no se llama chorro, pero eso. También lo expliqué en otra ayudantía, pero es importante que lo sepan. Porque con esto, si tenemos alguna de las condiciones, si tenemos, por ejemplo, de que es rechazado, como en este caso, sabemos cuál es el I2 del resalto. Y sabiendo cuál es el I2 del resalto, hay dos formas de calcularlo. Podemos calcular el I1 del resalto, que es nuestra incógnita. Si es que es ahogado, sabemos cuál es el I1 del resalto y podemos usar con la ecuación que habíamos visto, el I2 partido en I1 es igual a la raíz de 1 más 8 flut 1 menos 1, podemos obtener nuestro I2, que sería nuestra incógnita. Y con eso se pueden calcular algunas distancias. Bueno, sabemos que es rechazado, entonces sabemos que se va a cumplir esta proposición de arriba. Entonces, aparte de cumplirse la proposición de arriba, si es que nuestro I2 es igual al I normal, nuestra momenta 2 va a ser igual a la momenta normal. Por eso defino que momenta 2 es igual a momenta normal y vamos a tener nuestra momenta 2 del resalto igual a esto. Y nuestra I2 del resalto igual a la altura normal, lo que le expliqué arriba. Les había dicho antes de que hay una relación entre la altura 1 del resalto justo antes del resalto y justo después del resalto, que se da por esta ecuación de acá. ¿Sí? Esta ecuación de acá también se obtiene, o sea, se obtiene la ecuación a partir de unos cálculos de momenta. Es decir, se puede utilizar esto acá. Para simplificarlo un poco, si es que nosotros tenemos el I1, podemos usar esta ecuación para calcular fácilmente el I2, porque con el I1 sacamos el flut 1 y podemos obtener el 2. En cambio, si tenemos el I2 y tenemos como incógnita el I1, este flut 1 también nos queda en función del I1 y se vuelve grande la ecuación y puede ser un poco enredado. Meterlo tal vez al Excel, en verdad no debería ser tanto problema, pero es igual de válido que la forma que lo estoy haciendo acá. Lo que estoy diciendo es otra cosa que siempre se cumplía, la momenta justo antes del resalto y justo después son iguales. Y dado que la momenta justo después del resalto es igual a la momenta normal, por lo que habíamos definido acá arriba, por esto, porque es rechazado, entonces se cumple esto, sabemos que nuestra momenta con I1 es igual a la momenta normal. Con eso, nosotros escribimos la ecuación de momenta con I1, eh, la escribimos, que es caudal partido en G por el área de velocidad, ¿sí? Más la profundidad de la sección, ya que es rectangular, es I partido en 2, y 1 partido en 2, por el área. ¿Ya? Esa es la momenta y nos queda como incógnita el I, porque tenemos todo el resto de los parámetros. Solo el I1 es lo que nos queda como incógnita. Entonces, lo que hacemos es igualar la momenta acá igual a la momenta acá. El valor de la momenta acá lo tenemos acá arriba y el valor de la momenta acá sabemos que toda esta ecuación nos tiene que dar igual a 12,8. Y la única incógnita es el i. Entonces iteramos y obtenemos el valor del i. Me parece que hay dos soluciones, que se pueden obtener dos soluciones a partir de esto, porque tenemos una ecuación cuadrática. De hecho, sí se pueden obtener dos ecuaciones. Entonces, es importante que vean una de las dos soluciones al sistema. Va a ser la misma altura que teníamos antes, la altura normal, es decir, va a ser también subcrítica, pero sabemos que estamos calculando la altura antes del resalto. La altura antes del resalto es supercrítica, es decir, tiene que ser menor que la altura crítica. Entonces sabemos que obviamente no nos sirve el mismo resultado que el que habíamos usado antes, y nos sirve el otro resultado. Entonces cambiamos cuando se itera en Excel, eh, nos damos entonces un valor más bajo y con eso vamos a iterar y vamos a obtener este resultado. Como dije, solucionando esta ecuación, dos soluciones. Una solución va a ser la altura normal que ya teníamos y la otra solución es la altura conjugada del resalto, que es la que queremos obtener. Si tienen dudas con respecto a ese cálculo, también díganme. Teniendo esta altura, ya tenemos la altura del chorro,
que lo habíamos calculado antes. Ahora tenemos la altura justo antes del resalto, tenemos la altura justo después del resalto, que sabemos que es igual a la altura harto después del resalto. Con eso ya tenemos todas las alturas que ustedes en la prueba, justamente, ustedes también tenían la altura del chorro, tenían podían calcular la altura normal, podían calcular, dependiendo qué les daba, no me acuerdo si a ustedes les daba un resalto ahogado o rechazado. Con eso podían obtener las alturas estas, y también podían obtener, porque les pedían creo que 5, podían obtener al final en el vertedero, porque al final de esto tenían un vertedero, y podían obtener la altura, la H, que va justo a la altura sobre el vertedero, y la altura del eje justo antes del vertedero. Y con eso ya tenían, me parece, 6 resultados distintos, o 5, si es que incluyen también el chorro, con eso serían 6, alturas del eje distinto, y con eso pueden responder la pregunta 2. Les recomiendo que hagan esa pregunta de nuevo como estudio para la prueba, para el examen. Entonces, teniendo la altura, justo antes del resalto se puede calcular la distancia entre los puntos, entre este punto y el lugar en que se encuentra el chorro, con profundidad de chorro. Es decir, teniendo esta altura I1, podemos calcular la distancia que hay entre el chorro y el I1. Esta es la parte un poco más compleja, creo que en la prueba no se los preguntaban. Es un poco más complejo porque necesitamos usar energía, la conservación de energía. Ustedes, yo les mostré en la ayudantía, les mostré una vez las ecuaciones de energía para canales, que se lo escribí de esta forma. Esa ecuación de energía es del Bernoulli que hemos visto a lo largo de todo el curso, donde energía siempre vimos que era H más la velocidad al cuadrado partiendo G, lo mismo que esta energía. Con eso tenemos este I, vendría siendo la pendiente fondo, como habíamos dicho, el S0, y el SF medios es nuestro SF. Entonces, despejando todo esto, agrupando, nos va a dar esta misma ecuación. No es necesario que se aprendan todos estos pasos. Ustedes pueden llegar y tener esta fórmula, o incluso tener esta fórmula acá abajo, y listo. Pero solo para aquellos que quieran entender cómo de dónde salió esto, viene directamente de la ecuación de Bernoulli. Bueno, teniendo las alturas, o sea, teniendo esta ecuación, a partir de esta ecuación se obtiene esta ecuación que aparece en la pauta del examen que les subí. Oscar subió, aparece esa ecuación que yo no entendí qué era qué. Yo no sabía que era la B, no sabía que era la J, no sabía nada. La I era lo único que sabía que era la pendiente de fondo. Bueno, estas B son las energías. La energía 1 y 2, y en este caso, y les voy a explicar cuál es la 1 y a qué se refiere con el 1 y 2. Y esa es la J medios, es pendiente superficial medios. Hay un error en la pauta, me parece, porque yo no llegué al mismo resultado. Me parece que hay un error con el J medios, que me parece que solo tomó el J inicial y por eso le da otro valor que a mí. Vamos a ir a eso. Bueno, a partir de esto, despejando el L, que es nuestro delta X equivalente, se despeja y se obtiene esta ecuación. Para calcular entonces el chorro, para calcular la distancia que hay entre el chorro y justo antes del resalto, usamos esta ecuación, donde nuestro E2 es la energía más adelante y E1 es la energía más atrás. A eso se refiere con 1 y 2. Entonces, ¿qué energía tenemos más adelante? Más adelante, o sea, más atrás está el chorro y más adelante está el comienzo del resalto, ¿sí? Porque el resalto va a estar más abajo que el punto donde está el chorro. Con eso podemos obtener la distancia. Entonces, nuestro E2 vendría siendo nuestro E1 para nuestro sistema, vendría siendo la energía acá, para el I1, y nuestro E1, que vendría siendo antes, es nuestra energía con el chorro. Entonces, nuestra energía con el chorro se calcula con la profundidad del chorro por la velocidad al cuadrado partido en 2G, que el área vendría siendo sección rectangular, y chorro por la base. Tenemos esta energía. Para la energía 1, que es la energía justo antes del resalto, recuerden que esta energía y esta energía no son la misma. Esta es la misma que esta. Esto acá arriba es solo la fórmula en sí. Esto ya es calculando y reemplazando los valores.
Bueno, E1 se toma nuestro I1, que es nuestra profundidad justo antes del resalto, en lo mismo por velocidad al cuadrado, partido en 2G, y obtenemos nuestra energía justo antes del resalto. Bueno, para calcular también la pendiente, para calcular el J que tenía el profe escrito, o también conocido como SF, nosotros cuando calculamos paso estándar, es exactamente lo mismo. Para calcular el SF, la pendiente superficial del agua en este caso, se calcula con como la pendiente fricción, se llama por eso el F. Se utiliza la ecuación de Manning. La misma ecuación para la pendiente fondo o para la pendiente superficial. Se utiliza la ecuación de Manning y despejamos el SF. Despejando el SF lo tiramos para el lado y reemplazamos, entonces podemos calcular un SF al igual que cuando hacíamos paso estándar, en el paso el SF anterior y el SF actual, sacamos el promedio y obteníamos un SF medio. Entonces en este calculamos el SF anterior, el aguas arriba, que vendría siendo el chorro, utilizando obviamente que esto vendría siendo el área y el perímetro mojado, con el chorro, y obtenemos nuestro SF, nuestra altura, nuestra pendiente de fricción superficial en la parte del chorro. Recuerden, la unidad es de nuevo lo mismo que había mencionado antes. Esa es la pendiente de fricción que hay en este punto. Y después repetimos el mismo proceso para este punto. Con eso tenemos una pendiente de fricción acá y aquí una pendiente de fricción. Y para obtener la distancia entre medio, se saca el promedio entre ambas. Entonces, lo que hizo, me parece a mí, que hizo Oscar Mal en la pauta, es que tomó este valor nomás. Como él escribe, escribe que es JM, pero después solo utiliza el J, no sé por qué también le dio un poco mayor, pero utiliza un J similar a este. Bueno, se saca el promedio, obtenemos SF medio, que vendría siendo con la rayita lo mismo, que es la suma de ambos partido en 2 y obtenemos este es el SF medio. Ahora reemplazamos en la ecuación que teníamos general de acá arriba, reemplazamos con nuestros valores, donde tenemos nuestro delta X para el resalto, tenemos nuestra energía 1, que es la energía más adelante, nuestra energía 2 para la ecuación, tenemos menos la energía del chorro, que es la que está más arriba, partido en la pendiente del fondo, menos la pendiente de fricción media. Con eso obtenemos una distancia de 71,9 metros. Esta es la distancia que le da distinto al profe en la pauta. Me parece que hay un error con la pauta. Eso, no lo quiero preguntar para, para no, para no decirle al profe, le hice exactamente este ejercicio y como para que exista todavía la posibilidad de que ponga un ejercicio similar en la prueba. Bueno, con eso tenemos la distancia 71,9, que vendría siendo la distancia entre el punto, entre nuestro punto del chorro y nuestro punto justo antes del resalto, que vendría siendo esta distancia. Bueno, también es posible encontrar la distancia justo desde la apertura hasta el chorro, que creo que es dos veces A, me parece que eso aparecía en la pauta. Sí, 2A, dice acá abajo. Pero el profe no lo pone en la pauta, así que olvídense de eso. Igual es chiquitito, creo que da 3 metros, de hecho da 3 metros. Bueno, esta distancia da 71,9. La otra distancia también queremos calcular el largo del resalto. Esto también lo habíamos visto antes. Para calcular el largo del resalto es 6,9 por la diferencia de altura justo después del resalto menos la altura justo antes del resalto. Con eso obtenemos un largo resalto de 4,7 metros. También nos pedían la diferencia de energía. Creo que lo había marcado verde esta. La diferencia de energía, o sea, la pérdida de energía por el resalto, y para eso se calcula la energía justo antes del resalto y justo después del resalto, que la energía justo antes del resalto ya la habíamos calculado más arriba, la habíamos calculado acá, y la energía justo después del resalto la calculamos acá abajo. Con eso tenemos la energía antes del resalto y la energía después del resalto. Vemos que hay una pequeña pérdida de energía.
para calcular qué porcentaje hay de pérdida de energía, se toma la energía inicial menos la final, partió en la inicial, y tenemos una pérdida de 1.1%. En la pauta aparece la pérdida de energía escrita solo como en metros, entonces dice 0,03. Entonces cualquiera de los dos resultados está bien. Si dicen hay una pérdida de tantos metros, es como los metros columna agua, una cosa así, o de tanto por ciento. Bueno, para la pregunta C, que es... ¿qué quería decir? Ya, ¿qué es lo que recomendaría para la compuerta? Ahora entran ecuaciones, que de nuevo vamos a hacer Bernoulli. ¿Qué altura recomendaría para la compuerta? Para saber qué altura hay, es justamente para que aquí no venga el agua desde acá atrás del eje y pase por arriba. Entonces, ¿qué tan alto es esta puerta? Eso se calcula. Tenemos que saber qué altura hay de agua justo antes de la compuerta. Para calcular la altura de agua justo antes de la compuerta, hacemos Bernoulli, como habíamos visto al principio del curso también, en tuberías. Hacemos Bernoulli justo después de la compuerta y justo antes de la compuerta. Se considera de que no hay pérdidas de energía entre medio. Es decir, vamos a tomar una distancia muy pequeñita, es decir, tampoco hay pérdidas por la diferencia de altura, de fondo, ni nada de eso. Generalmente cuando hacen cosas muy cercanas, igual que en las compuertas, o sea, en los vertederos si calculan la energía acá y acá, tampoco se consideran la diferencia de altura de fondo y cosas así. Hagan varios ejercicios con eso y con eso se van a acostumbrar un poco cuando se considera y cuando no se considera. Porque justamente en estas distancias de 71 sí se consideran porque justamente la distancia es larga. Bueno, para no perdernos, se hace Bernoulli entre la altura del chorro y justo antes, entonces Bernoulli justo antes con el Bernoulli justo después. No hay pérdidas ni por fricción ni nada en tramo corto. Entonces, Bernoulli es lo mismo que la energía, la profundidad del agua por velocidad al cuadrado partiendo g igual a velocidad al cuadrado partiendo g. Aquí nuevamente podemos obtener distintos resultados dependiendo qué valor inicial nos dábamos al comenzar a iterar. Por ejemplo, si yo me da un 10 para comenzar a iterar, nos va a dar este resultado, y si yo me da un 1 para comenzar a iterar, nos da este resultado. Obviamente, nuevamente, vamos con el criterio de la altura crítica. Sabemos que nuestro canal es subcrítico, o sea, es pendiente suave. Entonces el flujo va a ser generalmente subcrítico. Por ende, nos quedamos con la altura que es mayor a la altura crítica. En caso que si fuese supercrítico, nos quedaríamos obviamente siempre con la menor que la altura crítica. Entonces nos quedamos con el valor de arriba. Eso es lo que dice aquí escrito. Bueno, para la pregunta D, un poco más enredado. Depende mucho del caso, todo. Entonces, yo en verdad no le di mucha importancia a esta pregunta. Pero bueno, el límite, a ver, la pregunta era ¿con qué apertura de compuerta se genera un cambio de escurrimiento de aguas abajo? Bueno, el límite para que cambie el escurrimiento del resalto, ya, por lo que entendí, es si se nos empieza a ahogar el resalto. Creo que eso puede influir la altura anterior, no estoy seguro. Pero la cosa es que queremos definir justo una altura. Queremos saber qué altura hay acá, qué apertura hay. Es decir, esta apertura, con tal de que el resalto no se nos ahogue. ¿Sí? Entonces, el resalto podría ser al pie, que justo parta acá, justo en el chorro, que sea justo al pie, o de que sea rechazado, pero no ahogado. Eso es lo que explica. Y para eso hace la ecuación considerando que el resalto está justo al pie, es decir, que nuestra altura, a ver, resalto incompleto, para estimar la condición debe igualar el momento de río, momento de apertura de compartida. Si la altura de torrente es igual a la altura conjugada del río. Ya, se calcula, por lo que estoy entendiendo, se calcula la momenta
justo acá antes, porque estamos considerando que el resalto va a ser acá, al pie, entonces nuestra momenta justo antes del resalto va a ser igual a la momenta antes del resalto, va a ser acá, y de que nos dé, de que la momenta antes justo abajo de la compuerta nos dé mayor o igual a esta, porque si es que nos da menor, si nos da menor se nos iría a ahogar. Eso es como la explicación de este ejercicio. Bueno, léanlo igual, por si les preguntan lo mismo, pueden responder similar. Eh, si no, depende de cada caso el análisis. Espero que puedan entender esto. Bueno, para volver al examen, a la idea del examen, yo les dejé en el video anterior, les puse en la descripción del video, les puse como orden de prioridad de qué cosas deberían estudiar. Para estudiar, primero deberían hacer el ejercicio de la ayudantía 4, que vendría siendo muy similar al ejercicio 2 del examen del año pasado, que les subí, eh, donde pueden ser tubería en paralelo, en serie. Recuerden que podrían ser que el profe diga ya, en este caso hay 3 bombas. Entonces cambian un par de cosas, ustedes propónganse un ejercicio tal vez, o piensen qué es lo que ocurriría con 3 bombas. Si es que no se le ocurre me pueden preguntar y les puedo explicar a cada uno, porque no los quiero enredar. Eh, no sé si al profe le gusta mucho con 3 bombas, es algo que podría hacer. Pero eso, hagan este ejercicio específico con 2 bombas, este ejercicio del examen, hagan el ejercicio que yo vi en la ayudantía 4, que esa sea su partida para hacer para estudiar para el examen. Después les recomiendo hacer esta prueba completa, es decir, hacer también el ejercicio 1, que se lo expliqué también en la ayudantía anterior, que es bastante simple. Si tienen dudas con eso, también por favor escríbanme, se lo explico feliz 1000 veces. Después también hacer el ejercicio este que les acabo de hacer, que es la pregunta 3 del examen del año pasado, que vendría siendo el problema 2 de la ayudantía. Después de eso, creo que les dije que hagan... tengo que revisar. Les dije que hagan prueba 2. Después les dije que hagan también el de la prueba 2. Examen, no lo tengo abierto, pero su ejercicio 2 de la parte 2 de la prueba 2, es decir, el segundo ejercicio de la segunda parte de la prueba 2, que es similar justamente, si es que ya hicieron la pregunta 3 del examen, o el que acabo de mostrarle en la ayudantía, también deberían ser capaces de hacer, si hacen este ejercicio, también deberían ser capaces de hacer el ejercicio 2 de la prueba 2 de la parte 2, que la única diferencia que hay es que al final también tenemos un vertedero ancho. Y me parece que no les piden las longitudes. No estoy seguro si el profe le va a pedir longitudes en esta prueba, en el examen tampoco. Pero eso, igual se los dejo. Si es que no lo entienden, en verdad, pregúntenme o sáltenselo y vean el resto y después lo ven después al final. Bueno, después de eso les recomiendo ver el ejercicio 1 de esta ayudantía, del video anterior, que le explico todo esto. Recuerden que la pregunta B de este ejercicio es más improbable que lo pregunte. Les muestro de nuevo el examen. No lo tengo acá. Bueno, les mostré en el anterior el examen del semestre pasado. Ese intenten de hacerlo de nuevo. La pregunta A, la pregunta 1, o sea, no aparece la pauta. No la encontré, no la tengo. Pero la pregunta 1 es justamente un problema de bombas, igual a la pregunta 2 del que sí les subí. A esta pregunta 2. Muy similar. Solo otros valores aquí de la ecuación. Y el problema 2 es similar, o por lo menos la primera parte es similar al ejercicio 1 de la ayudantía, de esta ayudantía. Tiene un par de cosas de análisis, revísenlo, pero eso les recomiendo que lo dejen ya más para el final. Como dije, orden de nuevo, ayudantía 4, el examen 2019 segundo semestre, la prueba de ustedes, la prueba 2, parte 2, pregunta 2,
y el ejercicio que les mostré en esta ayudantía, en la ayudantía pasada, en el video pasado. Eso, mucha suerte con lo que les queda del ramo y eso, espero no verlos el próximo semestre. Que estén muy bien.